interpretando los trastornos de equilibrio de base, pero si no tenemos la precaución, por ejemplo, ¿dónde se cometen la mayor parte de errores? ¿No? En la fase preanalítica, en la toma de muestra, en el almacenamiento o en el transporte de la muestra, ¿no? Entonces allí está el problema. O sea, podemos ser muy buenos analizando, es más, dar un tratamiento en base a ello, pero si no lo sabemos almacenar la muestra poniéndole hielo, por ejemplo, el hielo se ha visto ya, y eso está claro, no es para colocar hielo. Si yo quiero tomar una muestra de gases arteriales es para interpretarlo en ese mismo momento, ¿verdad? No para guardarlo con hielo, salvo que seamos, pues estamos en una situación que va a demorar más, pero no, si es que a lo mucho no vamos a demorar el transporte de 15 minutos, no requiere hielo. Más bien el hielo lo que va a hacer con las jeringas de agua va a hacer que se contraigan las moléculas de la jeringa y para que ingrese más de la parte externa de la interna oxígeno y puede variar los resultados. Siempre hay que hacer test de Ale, creo que alguien lo expuso, no recuerdo bien, pero hay que hacer test de Ale para ver la circulación colateral si vamos a hacer una toma de gases de la arteria radial, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener el gasómetro, como les dije, por ejemplo, que es de una generación importante, ¿no? De las últimas, en el que mide estas variables, ¿no? El pH, que es la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, la saturación, y va a calcular otras a través de los software, ¿no? El bicarbonato a la base de la brecha iónica. Entonces, siempre es importante tomar la temperatura, porque miren, si no consideramos la temperatura del paciente, va a variar los resultados no solo del pH, sino de la presión parcial de CO2 y la de oxígeno. Miren, hay variaciones importantes. El paciente está con temperatura de 37 grados, es muy diferente, miren cuánto va a variar y puede inducirnos a un tratamiento a veces equivocado, ¿no? Y también ingresar la presión inspiratoria de oxígeno en las variables que yo voy a ingresar al gasómetro. ¿Listo? Eso es importante tener en cuenta. Si yo tomo los gases, hay que interpretarlos de inmediato, porque se supone que yo quiero estudiar el diagnóstico y dar un tratamiento etiológico. Esto también creo que algunos han hablado de las escuelas, algunos no, los modelos, la escuela americana y la escuela europea. Es la escuela americana en Boston, ¿no? 1957, los representantes Jorgensen Astrup, y él toma como referencia lo que siempre nos han enseñado, el bicarbonato y cómo manejar, por ejemplo, trastornos ácido base, la acidosis metabólica, por ejemplo, con bicarbonato, que debería utilizarse el estándar que no tiene interacción con el CO2. Por el otro lado, siempre ha surgido, ¿no?, la contraparte europea, el modelo europeo en Copenhague, con Astrup y Sigurd Andersen. Es un año después nada más, y en el que toma la base, y ustedes van a encontrar que en la interpretación algunos usan la base y otros usan el bicarbonato. Muchos dicen que el bicarbonato es una variable muy simple que no debería utilizarse, sino la base, de base estándar, ¿no? Igual que no hay interacción con el CO2. ¿Por qué? Porque involucra otras variables, como vamos a ver, y que nos daría de repente un diagnóstico mucho más preciso. Los diferentes modelos, ¿no? Esto simplemente para recordar la historia de dónde viene la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Ya no lo tenemos entre nosotros, ya falleció, miren, en 1900 al principio del siglo pasado. La que conocemos de Evelyn-Hines, que es la brecha iónica que se suma a la acidosis metabólica. Sigurd Andersen, que hemos dicho, de 1977, de la escuela europea. Peter Stewart, la diferencia de iones fuertes que se complementa con las otras. La otra, justamente, de Stewart simplificado, de Fish, Feng y Phillips. Y la última, inducción de retinol, que es el exceso de base láctico. Todas estas, ¿cuál es el mejor modelo? Ninguna es el mejor, son complementarias. Todas se van sumando para llegar a un diagnóstico mucho más preciso. La clínica del paciente se contrasta con el análisis de los gases arteriales, ¿no? En este caso, el equilibrio o trastorno del equilibrio ácido-base. Acá ya lo conocen. Simplemente, algunos podrían interpretar de una mejor manera. Arriba está la formulita, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y la otra logarítmica y la no logarítmica, que son lo mismo, ¿no? Aquí hay algo que entender. Siempre cuando vamos a interpretar, nosotros vemos el pH, la presión parcial de CO2 y vemos el bicarbonato. Siempre mirar la base. La base sería, si tomamos la escuela europea, nos indica que deberíamos fijarnos en la base, y la base, por ejemplo, que aparece del lado, los valores que van hacia la incidemia o la alcalina hacia la derecha, ¿no? El valor normal en medio es 7.35, 7.45 el pH, el PCO2 de 35 a 45, la base de -2 a +2. La base se correlaciona con el bicarbonato. Ya hemos hablado que el bicarbonato y la base tienen que ver con alteraciones metabólicas, es decir, el riñón. Y si se compensa o no, ¿quién tiene la contraparte? Los pulmones, con la alteración del CO2, ya sea con hiper o hipoventilación, ya sea que use ventilador mecánico o no.
Entonces, fíjense, los valores de referencia son de -2 a +2 el rango normal. Si yo tengo un valor por debajo de -2, quiere decir que vamos a tener una alteración de tipo metabólica, ¿no? Y si está por debajo es acidemia, ¿no? O acidosis metabólica. Muchos dicen que deberíamos decir acidemia metabólica, porque altera el pH. Pero si está +2, por encima de +2, estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Listo? Es importante, y ya los conocemos los valores de 22 a 26 en bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿qué es déficit de base? Allí está, es una normalidad metabólica. Y se correlaciona con el bicarbonato, tiene que ver la relación a nivel renal. Eso es justamente la definición, está ahí, el equivalente de ácido o base que se necesita para corregir justamente una alteración metabólica. O un litro de sangre de temperatura de 37 grados centígrados para normalizar el pH. Por eso es importante la temperatura también al ingresar en el gasómetro. ¿Ya? Ya les dije, miren, la base depende de otras variables. No es como el bicarbonato, que es una variable simple, sino que la base depende del efecto del agua, del cloro, del efecto de las proteínas, del efecto del fósforo, del efecto de los aniones no medidos, del efecto del lactato. Todo ello puede sumar para tener un valor que se pueda alterar o no de la base. Este es el modelo justamente sumado del modelo de Ziegler-Anderson más Peter Stewart, que se pueden combinar, ¿no? Viendo todos estos factores. Ya no está Peter Stewart. Y este se hizo un estudio. ¿Cuál es mejor entonces? ¿Cuál tiene que ver en los resultados finales en tratar a mi paciente? ¿El usar la base o utilizar bicarbonato? En esta revisión importante, que es una guía francesa, una revisión francesa, no se da preferencia a ninguno desde el punto de vista de resultados. Pero desde el punto de vista de análisis, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. No, miren, la brecha aniónica ya también lo han explicado, simplemente ya la conocen, es la diferencia de cationes menos aniones. Es la parte que no se logra medir, ¿verdad? Justamente, los aniones no medidos. Pero hay que corregirlo y se debería y se recomienda corregirlo con la albúmina, ¿no? Para ser más exacto, porque puede variar con la hiper o hipoalbuminemia. Pero si es acidosis metabólica, la mayoría de veces va a ser brecha aniónica elevada, simplemente le sumo más 4, ¿no? Porque sabemos de 8 a 2 es el valor normal. Entonces, si es una acidosis metabólica, la mayoría de autores lo coincide de que si lo sumo 4 al resultado no va a variar. Por ejemplo, si tengo una brecha aniónica de 13, le sumo 4, tendré 17. No va a variar porque está elevada, una brecha aniónica elevada. Salvo que haya dudas, por ejemplo, una brecha aniónica de 8, ¿no? Me sale a 8, le sumo 4 y ahí me sale 12. Entonces, estaría en un valor normal. Ahí hay que corregirlo con la albúmina, porque me puede ser corrigiendo la albúmina me salga un valor con brecha aniónica elevada y no dentro de un rango normal. Entonces, hemos llegado a estos dos tipos, ¿no? La brecha aniónica elevada o la brecha aniónica normal. Esto es en relación al cloro. Lo va a tomar en relación al cloro, ojo, ¿ya? No solamente, esto es justamente un anión importante, el anión más importante. Y acá se puede dar esta brecha aniónica que no me altere el cloro si hay ganancia o déficit de eliminación de ácidos. No se va a alterar el cloro, pero en el cambio en el otro sí se va a alterar el cloro, va a elevarse, es una brecha aniónica normal. Y esto básicamente por bicarbonato. Y ahorita vamos a ver, esto es de Luciano Gattinoni, van ustedes a escuchar en los últimos años en adelante, porque es un autor vigente que está haciendo investigación y en el que para él pues hay que estudiar el exceso de base al láctico, ¿no? En el que utiliza pues la saturación venosa, sangre venosa, no arterial, que es útil, el lactato, la función renal del paciente con función renal normal o paciente con función renal alterada o reducida. Para todo ello, finalmente da una alteración en el pH, que va a explicar el trastorno ácido base. No vamos a entrar en detalle, voy a confundirlos, solamente quiero que se fijen en este algoritmo, miren, de acidosis metabólica, que es un trastorno importante, ¿no? Ya hemos dicho que si tenemos ganancia de ácidos, puede ser de forma endógena, ya creo que lo explicaron, que puede ser una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, una sepsis, ¿no? O por el otro lado, se producen hidrogenados de forma endógena, sí. Exógena se tienen que administrar exógenamente, por ejemplo, alcoholes, metanol, etilenglicol, entre otros, que van a hacer una ganancia de ácidos y por lo tanto el cloro no se modifica, sino que estos aniones no medidos van a ser a costa de producción endógena o exógena. ¿Listo? Brecha aniónica elevada, ¿no? Porque va a superar el valor de 2, ¿verdad? Por otro lado, tengo la pérdida de bicarbonato, que está en celeste, que tiene dos causas principales, o renal o gastrointestinal, que me da una brecha aniónica normal, ¿no? Son básicamente las dos. Dentro de las causas de pérdida de bicarbonato, ahorita lo vamos a ver en un algoritmo más detallado. Ya conocemos el trastorno, siempre vamos a buscar el trastorno primario, ¿no? En este caso enfocado desde la base.
pH menor a 7.35 para la acidosis metabólica, bicarbonato menos 22 y la base por debajo de menos 2. ¿Listo? Entonces fijémonos siempre en la base, que siempre la vamos a tener allí, la base estándar. Y segundo, ya dije, si hay una alteración metabólica o renal, veremos si hay una compensación, y si no hay compensación, me va a dar un trastorno o alteración secundaria. ¿Sí? Porque ¿quién me compensaría el problema renal? Los pulmones, ¿no? Entonces, si no me llegan a compensar, pues habrá un trastorno secundario. Esto me refería de las brechas aniónicas, que pueden tener un paciente con acidosis metabólica, una brecha aniónica elevada o una brecha aniónica normal, ¿verdad? La mortalidad, ¿cuál es mayor? En las brechas aniónicas elevadas, de 3 a 1. Entonces, cuando yo puedo hallar el tercer trastorno terciario, calculo la delta de la brecha anímica. O lo calculo, algunos dicen es lo mismo que calcular la relación cloro-sodio. Entonces, la delta de la brecha anímica se la sé dejar las formulitas ahí abajo, lo que es la brecha aniónica calculada, menos 2 entre 24 menos con el bicarbonato, menos bicarbonato. Entonces, de esa manera se calcula. Es un poquito engorroso, algunos dicen mejor el cociente cloro y sodio sérico, y es más fácil. Me da en estos valores si es mayor a menos 2 la delta de la brecha anímica o menor de 0.75 la relación cloro-sodio, o en este valor, ¿no? Y me van a dar resultados. Miren, a pesar que puede tener una acidosis metabólica, brecha anímica elevada, puede simplemente arrojarnos que solamente tiene una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica. Miren, puede tener dos trastornos aquí, se suma uno simplemente calculando la delta de la brecha aniónica o la relación cloro-sodio. Por otro lado, si me da estos valores menor a 0.8 la delta de la brecha aniónica o mayor a 0.7, además de acidosis metabólica, se va a sumar una brecha aniónica normal a la brecha aniónica elevada. Dentro de este algoritmo podemos encontrar además una brecha aniónica normal. ¿Y esto para qué me sirve? En el algoritmo, para ser un poco más precisos, que inicialmente yo pensaba que era elevada, y paso a hacer un poco más la disquisición, ¿no? Dentro de la brecha aniónica normal que está aquí, pasaría aquí, ¿no? O puede debutar inicialmente con una brecha aniónica normal, o si no, en el desglose, en el análisis, puedo tener una brecha aniónica normal. Dentro de la brecha aniónica normal, evaluaré la brecha aniónica binaria. Si es un valor positivo o negativo, ahí está la formulita de brecha aniónica binaria, BAU. Sodio urinario menos el potasio urinario menos el cloro urinario. Entonces, si me da este resultado, un valor positivo, habrá una pérdida de bicarbonato de causa renal. Si me da un valor negativo, tendrá una pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal. Si es a nivel renal, ¿cuáles son las causas? Que yo le dé, por ejemplo, soluciones cloradas, ¿no? El clásico cloruro de sodio 0.9%. O un problema renal como una acidosis tubular renal. Desde el punto de vista, si le da un resultado negativo, hay pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal. Y hemos dicho que si pierde bicarbonato, como son aniones, siempre hay tratar de equilibrar las cargas, ¿no? En este caso las negativas, aumentará el cloro, ¿no? Por eso es un estado de hipercloremia, ¿verdad? Entonces aquí clásicamente, ¿por qué se da? Por diarreas laxantes, uso de clorestiramina, fístulas, ¿no? Esto a nivel probablemente intrahospitalario. Se puede calcular la brecha osmolar, también esto me ayuda a calcular, por ejemplo, si es menos 10 o más 10 con la formulita de brecha osmolar, usar un osmómetro, medir la osmolaridad sérica con un osmómetro menos la osmolaridad calculada con fórmula. Si es normal, menos de 10, si es mayor a 10, pueden ser osmoles no calculadas, o entre ellos pueden haber alcoholes, por ejemplo, ¿no? Que no se había determinado anteriormente. Bien, este es un ejemplo, por ejemplo, de acidosis metabólica, fijándonos en la base. Y se recomienda analizar primero pH, ¿no? ¿Cómo está el pH? Disminuido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo está el segundo paso? Analizar la presión parcial de CO2. ¿Cómo está la presión parcial de CO2? 34. También está alterado, disminuye. ¿Sí? Pero no se correlaciona con el pH, ¿verdad? Porque debería ser para acidosis o acidemia, mejor dicho, una elevación de CO2, ¿no? En este caso, reviso mi base. ¿Cuánto está mi base? Menos 4. ¿Mi base cómo está? ¿Normal o alterado? Está para el lado de la valor mucho menos de menos 2, ¿no? Entonces se va hacia el lado de la acidosis, ya de por sí me da el segundo apellido que le llaman, o no, es acidosis metabólica. Sí, sin fijarme en lo otro, sí. Se correlaciona todo, sí. O sea, básicamente me ayuda muchísimo al diagnóstico. Entonces, yo si quiero chequeo el bicarbonato, que también está alterado, ¿verdad? Sí. Pero yo me puedo basar más aquí, ya tengo diagnóstico.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una acidosis metabólica? Miren, basado en la base o también basado en el bicarbonato. Yo tengo que ver si compensó o no. ¿Quién? Tengo que ver, a otra parte, los pulmones, ¿no? Entonces se utiliza la fórmula más conocida de Winters-Morris, ¿no? Que es, algunos me han planteado otras fórmulas, pero esta es la más conocida, más utilizada, más estudiada, que es calcular la presión parcial de CO2 esperada, ¿no? Esa es la formulita 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Eso es lo que debería tener el paciente, ¿ya? Esto es lo que debería tener el paciente si ha compensado. Entonces me sale 41. ¿Pero cuánto tiene mi paciente? 34. No ha compensado, porque debería tener entre 39 y 43, ¿no? Entonces está por debajo. Por lo tanto, este paciente, ¿qué tiene? Además de una acidosis metabólica, como tiene menos, tiene un segundo trastorno porque no ha compensado, porque si él hubiese compensado solo tendría un trastorno, ¿sí? Pero no ha compensado y da lugar a un segundo trastorno que sería una alcalosis porque el CO2 está por debajo de lo que debería tener, ¿sí? Más bien, si estuviese elevado, digamos un 45, ahí sería más una acidosis respiratoria, ¿verdad? ¿Está claro? Hasta ahí, perfecto. Creo que pueden haber primarios o secundarios o solamente puros. No hablamos de compensar y descompensar hasta ahí y dejarlo ahí, no. Simplemente, si está descompensada, definitivamente ha generado un trastorno secundario. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo está el pH? Está disminuido. Acidosis, está claro. Veamos el CO2 como segundo paso, 27. Está normal, ¿sí? Y entonces no me ayuda en nada. Le echo la mano a la base, está menos 11. Ya allí tengo clarísimo el diagnóstico, ¿sí? Será, dijimos que si está por debajo de menos 2, es un componente netamente de acidosis metabólica. Por lo tanto, tenemos una acidosis metabólica. Y hemos dicho, ¿cuál es la contraparte? Buscar si está compensada o no. Entonces, usando la fórmula de Winters, sale 26.9. ¿Y cuánto tiene mi paciente? 27. Porque si es 26.9 más menos 2, entonces está compensado. Entonces no hay trastorno secundario, solamente el primario, ¿no? Ya le calculamos y hay compensación, ¿no? Entonces solamente hay acidosis metabólica. ¿Hay que calcular la brecha anémica? Sí, en las acidosis metabólicas hay que evaluar la brecha anémica. Entonces puedo usar la corregida con la albúmina, sumarle más 4, ¿no? Por ejemplo, nos sale 19.6, pero si yo tengo, por ejemplo, 12 o 13, por ejemplo, que era elevada, más 4 me sale 17, igual estaba elevada, ¿no? Entonces, después, ya dijimos hay que buscar un trastorno terciario, la delta de la brecha iónica o la relación natrio-cloro-sodio. Me sale 0.8, según la comparación en el algoritmo es 0.78, está por encima de 0.77. Y según el algoritmo me agrega, además de la acidosis metabólica, una brecha iónica normal agregada, a pesar que la tenía inicialmente elevada. Esto es para buscar qué cosa. Dentro de ese algoritmo de la brecha iónica normal, buscar la brecha iónica urinaria, me sale un valor positivo. Y ya los valores positivos, básicamente dijimos que es causas a nivel ¿en qué causas dijimos? Acá, ¿no? Pérdida de bicarbonato a nivel renal. ¿Qué sucede? O le doy soluciones cloradas o es un problema netamente renal, una acidosis tubular renal. Pero este paciente, ¿qué será? Este es el clásico ejemplo que se plantea en un paciente con cetoacidosis diabética que se le ha dado soluciones cloradas. Es clásico ejemplo encontrar una brecha iónica elevada, corregida me da además, está elevada y tengo un radiocloro que me da una brecha iónica normal y finalmente la brecha iónica urinaria me da una indicación que es una causa a nivel positivo, ¿no? Causa renal, pero por administrar soluciones cloradas. Por eso hay que tener cuidado con las soluciones cloradas en algunos pacientes que ya tienen problemas renales, porque van a generar acidosis metabólicas hiperclorémicas, ¿verdad? Es decir, con brecha iónica normal o hiperclorémicas, ¿no? El bicarbonato no es la única fórmula la que han presentado ustedes, ¿ah? Hay varias fórmulas. Esta es otra, o de repente coinciden con la bibliografía que han hecho. Entonces, esta es una fórmula para calcular el déficit de bicarbonato, pero solamente se debería utilizar, según la revisión de varios estudios a nivel mundial, solamente se debería utilizar en acidosis metabólicas severas. ¿Por qué? Se usa solo en severas, porque el bicarbonato tiene también sus efectos adversos, que pueden ser muy letales muchas veces. Por eso, como vamos a ver ahorita en estados de crisis hiperglicémica, vamos a ver por qué también eso, porque varía un poco el valor de 7.2 y van a ver en algunos que el valor ya es diferente, vamos a ver, ¿no?
Pero miren, acá considero un bicarbonato de 14, una déficit de base de -2, o sea, son valores bastante terribles, ¿ah? Y ahí se debería utilizar el bicarbonato de sodio. La mayoría de autores coinciden que hay que dar los 110 milimoles en 2 horas, ¿no? El 66% de la dosis administrada, de calculada, en darle menos de 60 minutos. ¿Cuál es el resultado de dar este bicarbonato? No me va a incidir en el cambiar o modificar la mortalidad, no. Ni si el paciente finalmente va o no va a terapia de reemplazo renal, como diálisis. Simplemente menor uso de vasopresores y me ayuda a permitir elevar un poco mi presión arterial media, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que estén en shock séptico, por ejemplo, ¿no? Pero no me cambia la mortalidad ni la terapia de reemplazo renal. O sea que, vean ustedes, ya sacamos sus conclusiones. Esta es una alcalosis metabólica. Es el trastorno más frecuente que se da, sobre todo a nivel hospitalario. El paciente puede no llegar con alcalosis metabólica, pero como muchas veces los pacientes empiezan a presentar náuseas, vómitos, le colocan sonda nasogástrica que pierden hidrogeniones, ¿no? Va a generar una alcalosis metabólica y eso hace subir en los días de hospitalización que se vaya ascendiendo la curva en mayor número de casos. Por eso es el trastorno más frecuente a nivel hospitalario. Ya hemos visto la alteración primaria, en este caso la alcalosis metabólica, ¿no? El pH más de 7.45, más de 26 el bicarbonato, mayor a +2, dijimos componente metabólico en la base, ¿no? Hay que buscar el trastorno secundario, igualmente hay que buscar la CO2. Acá hay una segunda fórmula, son solo 3 fórmulas que se proponen, ¿no? La mayoría para tratar de simplificar, y esta es la formulita de Charot, ¿no? Y básicamente la fisiopatología que ustedes ya lo han presentado, ¿no? Es simplemente la pérdida de hidrogeniones que he dicho, y se trata de compensar a través de la hipoventilación, ¿no? Justamente para producir CO2 más agua, que deberíamos de tener la formación de ácido carbónico, ¿no? Justamente eso, deberíamos de tener la formación de ácido carbónico. Y ahí se acordarán quién me detiene la formación de ácido carbónico, la acetazolamida, ¿no? Que es un diurético finalmente que me inhibe esto. Entonces aquí ya me habla de poder utilizar este medicamento, ¿no? Pero también hay mecanismos compensadores, ¿no? Que lo que tratan de aquí es justamente de disminuir la hipoventilación y aumentar el CO2 para que esto se una con el agua, ¿no? Pero por otro lado, a nivel renal aumenta la secreción de hidrogeniones y también aumenta disminuye la secreción de hidrogeniones evidentemente y disminuye la reabsorción de bicarbonato. Esto a nivel renal. ¿Cómo? A través de transformando el amoníaco en amonio. Y este amonio en el hígado se pierde en forma de urea con utilización de bicarbonato, ¿no? Hablando desde el punto de vista de fórmulas. ¿Listo? Simplemente, y ahorita vamos a ver, por ejemplo, ustedes dirán que la alcalosis metabólica es un trastorno netamente primario, benigno. No. En las formas graves, con el pH 7.55, sí hay una afinidad del calcio por la albúmina y genera que disminuye el calcio iónico que tiene que ver con la despolarización, sobre todo a nivel del músculo cardíaco. Entonces hay aumento de la morbimortalidad de causa cardiovascular cuando el pH es grave o ya desde el punto de vista moderado, ¿eh? Con este pH 7.5. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, la mortalidad a los 30 días. ¿Listo? Y este es un ejemplo típico, ya para terminar, antes de que nos ganen el tiempo. Paciente de 88 años, miren, con fibrilación auricular, tiene una enfermedad cerebrovascular secuelar y presenta fiebre hace 48 horas y náuseas y vómitos. Ya estoy hablando de que este paciente está perdiendo hidrogeniones, ¿verdad? A través del ácido clorhídrico, ¿no? Los hidrogeniones de esto mismo justamente se están elevando y se están eliminando, y justo quiero confirmar con mi trastorno de ácido base. ¿Cómo? Vamos a confirmar. ¿Cómo está el pH? 7.42. Normal, da rango normal. Cuando hablamos de rango normal, ¿qué se dice el pH normal? ¿Está qué? No está en alcalemia ni acidemia. ¿Está en? Eso lo han preguntado muchas veces en exámenes. Uno es llamarlo eufemia, ¿no? Eufemia. Ya, después veo el CO2. ¿Cómo está el CO2? 41. Normal. No me ayuda. ¿Cómo está el bicarbonato? 28, 26. Sí, ese 28, 26. Ya, sí, un poquito elevado. 1,3. ¿No? ¿Y cómo está la base? Pero yo miraría primero la base antes que el bicarbonato. Está elevado. Ya me habla de componente metabólico a nivel renal. Está por encima de +2. Ya de por sí puedo sacar el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué tiene? Una alcalosis metabólica. Así es.
Y si yo tengo una alcalosis metabólica, les presenté que hay una segunda fórmula que era de Sharov, ¿no? Que hay que calcular el PCO2. Al igual que la acidosis metabólica, la de Winters, acá esta formulita que es simplemente una correlación lineal de varias variables que se van dando en el tiempo. Entonces, con esa formulita la PCO2 esperada sale 40. ¿Cuánto tiene mi paciente? 41. Está compensado, ¿sí? No tiene problema respiratorio porque ese es lo que me busca la compensación. Está compensado, no hay trastorno secundario, solo primario. Acá le voy a medir el cloro urinario, si es cloro sensible o cloro resistente. Ya de por sí el cloro acá está abajo. Pero el cloro urinario es otra cosa. Si está menos de 20 o el cloro resistente si es más de 20. ¿Cuál es el trastorno más frecuente según el cloro sensible o cloro resistente? Según el cloro, es más frecuente es estados de hipovolemia en el que el cloro urinario es menos de 20 y son estados de hipovolemia. Como nuestro paciente, ¿no? Que está perdiendo con náuseas, vómitos, está perdiendo hidrogeniones y volumen, ¿no? Está probablemente de repente deshidratado por pérdida de volumen. Entonces aquí será la causa más frecuente de hipovolemia en las causas gastrointestinales. En las cloros resistentes o estados de normovolemia o hipervolemia, hipertensión arterial, que hay que medir la renina también en algunos algoritmos, será causas renales, ¿no? En este caso, ¿qué va a suceder aquí si yo estoy perdiendo ácido clorhídrico, ¿no? Justamente hidrogeniones? Vamos a reponer justamente con la déficit de cloro y sodio, ¿no? Con déficit de cloro y sacarle el déficit de la solución de cloruro de sodio. Esto hay que reponerlo, acá hay un ejemplito, no vamos a entrar en detalle. Y el ejemplo está aquí y le vamos a dar tanta cantidad de cloro o tanta cantidad de solución clorada, ¿no? Y como les dije, podemos utilizar también en algunos casos la acetazolamina si no me llega a corregir con la anterior. ¿Listo? Y ya hemos dicho por qué, no es la fisiopatología. Y finalmente, el problema es esto, hablo ya de acidosis o alcalosis respiratoria. Algunos me dijo, me confunde mucho cuando sube, de repente, ¿qué sucede cuando me sube el CO2 o me disminuye el CO2? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Cuánto se modifica? ¿Cuánto baja? ¿Cuánto sube? No hay mucho que acá hacer ni aprenderse porque esto es más sencillo. ¿Por qué? Porque si es un trastorno agudo, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, si es un agudo, entran a tallar los mecanismos compensatorios, allí, ¿no? Amortiguadores orgánicos, las proteínas, aminoácidos, etc. Y los inorgánicos, bicarbonato, ácido carbónico, tal. Entonces van a tratar de compensarlo y no va a alterar la base, no se va a modificar, porque la base, ya hemos dicho, es una variable más compleja. No se modifica la base, por lo tanto será una acidosis, en este caso, o alcalosis respiratoria aguda, que no se modifica la base. Si no se modifica la base, no uso ninguna fórmula y ahí quedó mi diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Bueno, este es un ejemplo para entenderlo. Miren, ¿eh? ¿Cuánto está el pH? 7.30. Está en acidemia o acidosis, ¿no? El CO2 está alto. Por lo tanto, hasta ahí ya tengo una acidosis respiratoria. ¿Cómo está la base? Está normal, entre menos 2 y más 2. No se modificó la base, actuaron mecanismos compensatorios. Entonces, si actuaron y lo controlaron, estamos hablando de un proceso agudo. Entonces, no se modificó, acidosis respiratoria aguda y nada más. Causas fisiopatológicas y etológicas, ahí está. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la sobreproducción de CO2, la producción de la vía, el clásico EPOC, ¿no? Perdón, pulmonar obstructiva crónica, severa, por ejemplo, ¿no? Que está reteniendo CO2, ¿no? Está elevando el CO2 y está generando una acidosis respiratoria. ¿Listo? Y por el otro lado, miren, en este caso, sea alcalosis o acidosis respiratoria, estoy hablando de problemas respiratorios, acá, si ha pasado más de 24 horas, los mecanismos compensatorios se han agotado y aquí sí se va a modificar la base. Entonces, si se modifica la base, por lo tanto, tengo que aplicar mi formulita de base esperada, ¿no? En este caso, PCO2 menos 40 por 0.4. No es simplemente las variables que están aquí, se han llevado a una fórmula en la relación de la base, ¿no? Con la presión de CO2, ¿no? Justamente es la fórmula lineal. Que lo traduce en una fórmula. Y de forma simplificada, ¿qué sucede? Por ejemplo, el ejemplo de en este caso. ¿Cuánto está el pH? 7.5, ¿verdad? Está en alcalemia o alcalosis. El CO2, que es el segundo paso que siempre voy a mirar, está bajo. ¿Ya? Entonces ahí podría decir que es una alcalosis respiratoria. Pues miro la base para ver si es agudo o crónico. ¿Se ha modificado o no? Sí. Sí se ha modificado. Por lo tanto, esta es una
alcalosis respiratoria crónica. Y ya hemos dicho que en este caso es la tercera fórmula, hay que buscar una fórmula, ya le hemos dicho, el Chip-Tip, ¿no? Que me olvidé mencionarlo, y me sale -8, lo que debería tener de base, pero mi paciente tiene -2.5, es que se ha alterado, ¿no? Con la finalidad de compensar, pero me sale -8. Entonces no está compensado, ¿no? Miren, entonces, ¿cuánto tiene mi paciente? -8, ¿no? Perdón, -2.5, está acá, ¿no? ¿Y cuánto debería tener? Más acá, -8, pero se va hacia el lado menos positivo, hacia el lado positivo, entonces es un segundo trastorno, que sería alcalosis metabólica en este plano cartílago. Es la forma más simple para poderlo examinar, entonces es además un trastorno secundario de alcalosis metabólica. ¿Listo? Causas, ya sabemos que podemos tener la ansiedad, trastornos de ansiedad, ¿no? Que genera porque se pierda el CO2, ¿no? Y se puede controlar esto con, ¿no? Ahí están los ejemplos que les mencioné, de repente con ventilación mecánica, ¿no? Voy a utilizar de repente algunas variables para controlar justamente mi respiración. ¿Qué voy a hacer básicamente? Voy a de repente disminuir mi frecuencia respiratoria, ¿no? Para poder retener más CO2, porque lo más bien lo he perdido. O la clásica bolsa, pero ese es en estados más leves, ¿no? Que se pueden, en ansiedad, que se pueden controlar con respirando mi propio CO2. Pero si no, utilizo mi ventilador mecánico. Este es un ejemplo clásico, y ya para todos, ya para terminar. Paciente de 35 años con antecedente de diabetes. Tipo 1, diabetes mellitus. Estadio de emergencia, desorientado, habla incoherencias, letárgico, y se le toma el inmediato glucosa y gases arteriales. Miren, ahí está, se le toma glucosa 280, pH 7.41, CO2 43, bicarbonato 24, bases -3. A ver, ¿quién le saca el trastorno? Si hay un primario o un secundario, de repente solo un primario. A ver, ¿quién me levanta la mano y lo puede analizar para hablar de tratamiento? ¿No? A ver, ¿quién lo...? ¿Ahí? A ver. Sí, bueno, puede ser. A ver. Winters, ¿quién es la mano de Winters? No, Winters, ahí está. Ahí. Sería una acidosis metabólica y con la fórmula de Winters. Hasta ahí, ¿por qué me dices acidosis metabólica? Porque la fórmula de Winters es para ver si está compensado o no compensado, ¿no? Y ver un segundo trastorno. Claro. ¿Por qué dices que es acidosis metabólica? Uno, porque la base, ¿no? Y dos, porque, o sea, el pH. Pero analicemos. Hagámoslo ordenadamente para que ustedes también lo hagan de repente en el examen con su paciente. Ya. ¿Cómo está el pH? El pH está normal. Correcto. El CO2 está normal. Correcto. Y si yo te dijera, fíjate en la base, allá, la base está, pues, está menos. perdón, en el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está normal. Miren, si solo les dieran, ahí tendremos un problema, que ustedes dirían no hay ningún trastorno. Claro. Y ahí hay que ver la base. Yo diría primero hay que ver la base. Claro. Y la base sí dice que está en un estado así. Acidosis metabólica porque está por debajo de menos -2. 2. Correcto, miren, por eso muchas veces van a tener este tipo de trastornos. Simplemente se alteró hacia la acidosis metabólica y lo demás está bien. No podemos solamente fijarnos en los clásicos 3 valores. ¿Listo? Entonces ya hemos dicho acidosis metabólica y tiene un segundo trastorno. ¿O no? Bueno, sería 44 más menos 2. ¿Cuánto tiene el paciente? Está en 43, entonces es normal. O sea, no tiene ningún. Correcto, es una acidosis metabólica pura. Yo podría sacar anion gap, no tengo variable, Sí. pero yo esperaría encontrar qué tipo de anion gap o brecha. Anion gap aumentó. Anion gap aumentado por producción de hidrogeniones por una acidosis, cetoacidosis diabética, ¿no? Producción endógena de hidrogeniones, ¿no? Ahí podemos hablar de qué pasa en el riñón, ¿no? Con el CO2 más agua que otra vez ingresa a la célula renal, ¿no? En fin. Pero bueno, básicamente es lo que podemos entenderlo y eso está bien. ¿Listo? Que quede claro hasta allí, no es mayor cosa, yo creo que es desde este punto de vista más sencillo de entender, ¿no? Para evitar de repente eso de cuánto me sube y cuánto me baja. Es una alternativa, sí. Pero esta es la otra más sencilla. Tu opinión, Melissa, ¿no? Sí. Ok. Bien.
Continuamos, por favor, esto se los paso igual, ¿ya? Pero simplemente para dejarlo. Empezaremos ahora con lo que es crisis y prevención de los estados